Lo que ahora llamamos personas tóxicas, antes se lo llamaba las malas compañías. Siempre ha habido siempre ha habido esas personas o situaciones que hacen que una persona esté acosada en alguna forma a recibir un perjuicio mediano o grande por la influencia. Fíjate la palabra influencia, que quiere decir fluir adentro, fluir hacia adentro, es decir, de personas, situaciones, cosas que van a producir finalmente un deterioro de esa persona o de esa condición. Bueno, a eso lo llamamos ahora personas tóxicas, personas que te amargan la vida, personas que te taladran el cerebro, personas que te secan la cabeza, personas que son una mala influencia en tu vida. Y es muy interesante este tema, ¿no? Es interesante un caso en la Biblia, que es el caso de Sansón con Dalila. Él se había enamorado de la piba esta. Debe haber sido muy linda seguramente, si no, no se hubiera enamorado Sansón de ella, pero era tilinga, si no era particularmente mala, pero era tonta, a menos que liguemos tontería con maldad. No había nada malo en ella y de hecho la eligió Sansón como su compañera. Pero esta chica, que era tilinga, estaba era tan tilinga que no se daba cuenta de algo que lo tenía ante los ojos. Era la compañera de vida, digamos, la actual pareja de Sansón. Y mirá vos, qué paradoja. El Iron Man de la antigüedad, el increíble Hulk de Israel, el hombre que tenía una fuerza extraordinaria, física. Resulta que la novia con la que estaba compartiendo la vida no se había dado cuenta de dónde sacaba la fuerza. Entonces dice, Jueces 16:15, dice, entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Y ya estoy tentado de teatralizar el dicho de Dalila, que me imagino tirada en la cama llorando con unos pañuelos Kleenex en la mano, diciéndole así, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que sí, sí, 3 veces que te burlas de mí. No, pero no lo voy a hacer, decía esta Dalila. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Oh, lo quebró a Sansón. Esta piba, encima tilinga, quebró al hombre más fuerte que había en Israel. Sansón tenía eh, Sansón tenía una condición que nosotros no conocemos mucho, aún los creyentes no conocen mucho, que hay en la Biblia, que se llama nazareato, es decir, los padres o una persona después por sí mismo elegía hacer una promesa a Dios de una santidad extraordinaria, es decir, una persona que se consagraba, se dedicaba a ser él una persona, un modelo espiritual para las personas que lo rodeaban. Una especie de gurú, una especie de pastor de la antigüedad. Es una persona que aún simplemente al verlo, las demás personas se darían cuenta, aún sin conocerlo, de qué era esta persona. Ese era el voto del nazareato. Consistía básicamente en, mientras durara el voto ese, porque era un voto que se podía romper o se podía terminar, de hecho se podía quebrantar y al quebrantar perderlo, tenían que tener, no tenían que tocarse el pelo, no tenían que comer ninguna cosa, ningún licor, ni ningún alcohol, ninguna cosa que tuviera alcohol. En el caso del vino, ni siquiera comer uva, nada, ni uva, ni pasas, ni tortitas hechas con pasas, no, nada.
que vos decís, bueno, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, no tiene un sentido médico, digamos, de que no comían uva porque tiene muchas calorías y la diabetes. Nada que ver. Simplemente son marcas exteriores, como un cartelito, como un rótulo, eh, que los marcaba como una persona que tenía una sensibilidad espiritual especial y se lo usaba en la sociedad como una persona que vale la pena escucharla, que vale la pena verlo, porque le da dimensión espiritual a tu vida. Tampoco podían acercarse a ninguna cosa muerta, tanto es así que no podían ir, por ejemplo, al velorio, al entierro de su papá o su mamá. Así era de severo este voto. El apóstol Pablo tuvo ese voto, está relatado en el libro de los Hechos. Hubo otros cristianos que hicieron ese voto, y hay alguna evidencia por ahí. El propio Juan el Bautista tenía un voto semejante, y así otros han mostrado que tenían este voto hecho voluntariamente o hecho también a veces por la voluntad de los padres que ponían esa expectativa. Cuando nazca mi hijo que va a nacer, yo quiero que él sea una persona especial. Nunca le vamos a cortar el pelo, nunca va a tomar vino, lo vamos a tener desde que es pequeño, dedicado a ser una persona profundamente espiritual. Y qué necesidad que tenemos hoy día de este liderazgo espiritual, ¿no? De personas que realmente nos muestran cómo se puede crecer y tener una comunión con Dios que fortalece tu vida. La comparación entre una persona tóxica, Dalila, que llega a ser que el hombre más fuerte, modelo de vida espiritual y de fuerza espiritual, finalmente, como dice acá, como ella lo presionaba todos los días, o sea, le secaba la cabeza, le picaba, le picoteaba la nuca todo el tiempo, dice que él, como lo acosaba hasta todos los días, hasta hacerlo, dice, sentirse harto de la vida, o sea, se cansó de la vida. El hombre más fuerte de su tiempo, y fuerte en el sentido de que la fuerza física de él era metáfora de la fuerza interior que tenía por una comunión especial con Dios, resulta que fue derrotado por Dalila, que era medio tilinga. Sí, le gustaba el reggaetón, tenía el pelo teñido de rojo, hablaba tonteras todo el tiempo y estaba con el telefonito tiqui, 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 tiqui todo el tiempo. Una vida más o menos vacía, digamos, sin muchas expectativas, pero que de repente la conocemos después de miles de años como una mujer que logró secarle la cabeza al hombre más fuerte y destruir su ministerio que él tenía como nazareo de aquella época. En realidad no es el largo del pelo en sí o algo, no, y es curioso de paso, porque el dejarse el pelo largo, aún hasta el tiempo de Jesús era así, entre los judíos, dejarse el pelo sin cortar era un símbolo de santidad. Todavía los judíos ortodoxos no se cortan, por ejemplo, la punta de la barba, y si no te cortas la punta de la barba, ¿qué parte de la barba te podés cortar? Y viste que andan con unas patillas largas y rulitos y eso, y es un símbolo de santidad para ellos. Ellos creen que una persona que está con el pelo así, que no se preocupa por estar acicalándose el pelo, es una persona más santa, más dedicada, más consagrada que las personas comunes que están todo el tiempo recortándose el pelo y poniéndose maquillajes y cosas por el estilo, que implican una superficialidad que va en contra de la espiritualidad. Yo quería preguntarte esta mañana, si tenés personas tóxicas a tu alrededor, como Dalilas, pequeñas o grandes Dalilas, ¿cómo las vas a identificar? Porque te van a hacer perder el deseo de la vida, te van a estar haciendo sentirte harto de la vida, al punto de que vas a decir en algún momento, no aguanto más. Y el problema con Sansón fue que cuando llegó a ese punto,
al fin, dice, se lo dijo todo, es decir, le reveló cuál era su secreto a voces, y esta mujer entonces lo eliminó del todo. Podría haber él resistido eso y podría haber sido el verdadero nazareo de esa época, pero sucumbió. Sucumbió frente a una persona que era tilinga, pero que era tóxica.